Bienvenidos y bienvenidas. En esta oportunidad trabajaré el contenido Ley Cero de la termodinámica. Para poder comprender la Ley Cero de la termodinámica, es importante primero definir los siguientes conceptos. Energía interna. La energía interna de un cuerpo o de un sistema está referida a la energía cinética de traslación, rotación o vibración que puedan poseer sus átomos o moléculas, así como la energía potencial de interacción entre dichas partículas. El siguiente concepto es el de temperatura. La temperatura está relacionada con la energía cinética promedio que puedan tener sus moléculas o átomos del sistema. Así tenemos que entre mayor es la energía cinética promedio que tengan sus moléculas o átomos, mayor temperatura tendrá el cuerpo, o viceversa. Entre menor energía cinética promedio tengan sus moléculas o átomos, menor temperatura tendrá el sistema o cuerpo. El siguiente concepto es el de calor. El calor se define como la energía en transición que va de un cuerpo de mayor temperatura hacia otro de menor temperatura cuando entran en contacto. El siguiente concepto es el de equilibrio térmico. Dos o más sistemas estarán en equilibrio térmico si poseen la misma temperatura, es decir, no hay intercambio de calor entre ellos. Así tenemos que la ley cero de la termodinámica nos dice que si dos sistemas A y B se encuentran inicialmente en equilibrio térmico con un sistema C, esto implica que los sistemas A y B están en equilibrio térmico entre ellos. Veamos el siguiente esquema. Ahí tenemos el sistema A que tiene igual temperatura que el sistema C. Temperatura A es igual a temperatura C. También tenemos un sistema B que tiene igual temperatura con el sistema C. Temperatura B es igual a temperatura C. Por lo tanto, la temperatura del sistema A será igual a la temperatura del sistema B. Veamos el concepto de capacidad calorífica. Dice que la capacidad calorífica es la razón de dividir la cantidad de calor suministrada a un sistema entre el incremento de temperatura que experimenta. En fórmula, la capacidad calorífica la vamos a encontrar así. Capacidad calorífica es igual al calor suministrado a un sistema entre el incremento de temperatura que experimenta. Veamos otro concepto, calor específico, que lo vamos a identificar con la C minúscula. Nos dice que es la cantidad de calor que debe absorber una unidad de masa de una sustancia para cambiar su temperatura en 1 grado. En fórmula, el calor específico se encuentra así. Calor específico es igual a la capacidad calorífica dividido entre la masa del sistema. Como la capacidad calorífica es igual a calor entre cambio de temperatura que experimenta el sistema, sustituimos donde aparece capacidad calorífica, colocamos su equivalente y a la masa le agregamos denominador 1. Nos queda que al multiplicar extremos por extremos y medios por medio, nos queda el calor específico como calor
entre la masa multiplicada por el incremento de temperatura. Despejando, lo que se encuentra dividiendo pasa a multiplicar al otro lado de la igualdad. Nos queda que la masa por calor específico por cambio de temperatura es igual al calor. Intercambiando posiciones, nos queda que el calor será igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Las unidades de medición del calor son las siguientes: el joule, la caloría y la unidad técnica británica. Así tenemos que una unidad técnica británica será igual a 252 calorías y eso será igual también a 0.252 kilocalorías. Una caloría será igual a 4.186 joules. Veamos las unidades de la capacidad calorífica. Será caloría sobre grados centígrados, unidad técnica británica sobre grados Fahrenheit o caloría sobre Kelvin. En tanto que las unidades del calor específico serán caloría sobre gramo grado centígrado. Veamos ahora un ejemplo de aplicación. Encontrar la cantidad de calor requerida para cambiar la temperatura de, literal A, 500 gramos de agua de 15 grados centígrados a 20 grados centígrados. Y, literal B, 500 gramos de cobre de 20 grados centígrados a 15 grados centígrados. Lo primero que hay que hacer es un esquema. Así tenemos que, dice, encontrar la cantidad de calor requerida para cambiar la temperatura. Literal A, 500 gramos de agua que se encuentra inicialmente a 15 grados centígrados. Para llevar esa misma cantidad de agua hasta una temperatura final de 20 grados centígrados. La fórmula que nos permite encontrar el calor dice que es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Así tenemos que el calor será igual a la masa de 500 gramos por el calor específico que se encuentra en esta tabla por el cambio de temperatura que va a experimentar de 15 a 20 grados centígrados. Sustituyendo, vamos a tener que la masa vale 500 gramos. El calor específico se encuentra en la tabla. Dice que el calor específico del agua es 1 calorías sobre gramo grado centígrado. Y el cambio de temperatura será temperatura final menos temperatura inicial, que vale 20 grados centígrados menos 15 grados centígrados. Así tenemos que 20 grados centígrados menos 15 grados centígrados me dio 5 grados centígrados. Simplificando los gramos con los gramos y los grados centígrados con los grados centígrados, nos queda que el calor es igual a 2500 calorías. El signo positivo nos indica que se le agrega calor al agua. Veamos el literal B. Nos pide la cantidad de calor. Tenemos la masa que son 500 gramos, la barra de cobre que inicialmente se encuentra a 20 grados centígrados, pasa a tener 15 grados centígrados. La fórmula que vamos a utilizar nos dice que el calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Sustituyendo los valores, la masa que son 500 gramos
el calor específico del cobre, que lo encontramos en la tabla, nos dice que es igual a 0.093 calorías sobre gramos grados centígrados, multiplicado por el cambio de temperatura final que vale 15 grados centígrados menos la temperatura inicial que vale 20 grados centígrados. Operando, nos queda que el calor es igual a 500 gramos por 0.093 calorías sobre gramos grados centígrados multiplicado por menos 5 grados centígrados. Simplificando, los gramos que se encuentran en el numerador con los gramos que se encuentran en el denominador. Los grados centígrados que están en el numerador con los grados centígrados que están en el denominador. Y finalmente, operando, nos queda que el calor será igual a menos 232.5 calorías. El signo negativo indica que el cobre ha liberado calor. Veamos un segundo ejemplo. Una porción de metal de 90 gramos a 100 grados centígrados se introduce en un recipiente que contiene 500 gramos de aceite a 15 grados centígrados. Si la temperatura final del sistema en equilibrio es de 20 grados centígrados, encontrar el calor específico del metal. Suponga que el recipiente no libera ni gana calor. Lo primero que hay que hacer es un esquema para tener la idea clara de lo que está sucediendo. Aquí tenemos el metal que tiene una temperatura inicial de 100 grados centígrados, una masa de 90 gramos. Aquí tenemos el aceite que tiene una temperatura inicial de 15 grados centígrados y una masa de 500 gramos. Ambos se introducen en un recipiente y ya mezclados logran una temperatura de equilibrio de 20 grados centígrados. Nos está pidiendo el calor específico del metal. Como el sistema está aislado, es decir, el recipiente no pierde calor ni cede calor, sino que el calor se conserva internamente, así tenemos que el calor que libera el metal, que es negativo, es igual al calor agregado al aceite, que es positivo. Así tenemos que menos el calor liberado por el metal será igual a más el calor absorbido por el aceite. El calor liberado por el metal será igual a menos la masa del metal por el calor específico del metal, que es nuestra incógnita, por el cambio de temperatura que experimentó el metal. Eso será igual a la masa del aceite por el calor específico del aceite por el cambio de temperatura del aceite. Aquí tenemos la tabla en la que aparece el calor específico del aceite. Sustituyendo, nos queda que menos 90 gramos, que es la masa del metal, por el calor específico del metal, que es nuestra incógnita, por el cambio de temperatura del metal, temperatura final que vale 20 grados centígrados, menos la temperatura inicial que son 100 grados centígrados, será igual a la masa 2, que son 500 gramos positivos, por el calor específico del aceite, que son 0.65 calorías gramos grado centígrado, multiplicado por temperatura final, que son 20 grados centígrados, menos la temperatura inicial, que son 15 grados centígrados. Este lado de la igualdad, al operar, nos quedó que es igual a 7200 gramos grados centígrados por el calor específico. Y este lado de la igualdad nos resultó 1625 gramos calorías grados centígrados sobre gramo grados centígrados. Simplificando, gramos que se encuentran en el numerador se simplifican con el gramo que se encuentra en el denominador
el grado centígrado que se encuentra en el numerador se simplifica con el grado centígrado que se encuentra en el denominador, nos queda que 7200 gramos grado centígrado por calor específico será igual a 1625 calorías. Esta cantidad que está multiplicando la pasamos a dividir al otro extremo de la igualdad, nos queda que el calor específico será igual a 1625 calorías entre 7200 gramos grados centígrados. Finalmente tenemos que el calor específico del metal será igual a 0.23 calorías sobre gramo grado centígrado. Esto es todo, amigos. No olviden suscribirse al canal para seguir recibiendo futuros videos.